Bueno, buenas tardes. Vamos a ver entonces el- la parte de José el Soñador. Este, bueno, algunos ya hemos visto algún video, alguna película, por ejemplo la de Príncipe de Egipto, alguna caricatura que podemos encontrar en YouTube. O seguramente muchos de nosotros ya podemos o conocemos la historia de José el Soñador. Bien, en primer lugar, tenemos que decir acerca de José el Soñador, primero que es un personaje muy importante. Bueno, es tan importante pues que abarca bastantes capítulos, ¿verdad? Casi desde el capítulo 37 hasta el 50 del Génesis, hablan acerca de este personaje. Bien, este eslabón, bueno, siendo uno de los hijos de Jacob, pues el libro del Génesis le da demasiado realce, demasiada importancia, parecería incluso más que Judá, ¿verdad? En cuanto a relatos, en cuanto a importancia, en cuanto a pues número de anécdotas, pues sí, en cuanto a la extensión del texto, el escritor sagrado del libro del Génesis le da mucha importancia como personaje, como persona a José el Soñador. Bien, va a ser el enlace o el eslabón el cual va a explicar en este relato, lo que el autor nos trata de dar a entender, es la razón por la cual el pueblo de Israel pues termina en Egipto, ¿verdad? Sabemos todos, bueno, acerca de la historia del pueblo de Israel, que van a pasar ahí alrededor más de 400 años viviendo en Egipto. Entonces, este relato nos trata de explicar la razón fundamental por la cual el relato o la razón por la cual el pueblo de Israel, Jacob, junto con todos sus hijos, pues terminan yéndose a Egipto, ¿no? Es un relato pues muy inspirador, hay muchas cosas que podemos rascarle, buscar, tanto desde el punto de vista humano, la generosidad, la bondad, la benevolencia de José el Soñador. Podemos encontrar algunas características, algunos rasgos también que lo hacen también una prefigura de Jesús. Hay algunos detalles que lo configuran o lo prefiguran con algunas similitudes en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver más o menos en este relato si ya hemos visto algún video, alguna caricatura o leímos así rápido, nos acordamos. Eh, bueno, vamos a ver más o menos qué es lo que dice el texto. Y dentro de lo que dice el texto, pues también vamos a ir viendo así en términos generales, este, pues qué es lo que va a suceder, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos que decir que José el Soñador y Benjamín son hijos de Raquel, ¿sí? ¿Se acuerdan del árbol genealógico? Y Raquel pues era la que Jacob más amaba. Jacob siempre estuvo enamorado de Raquel y por lo tanto los hijos carnales o los hijos que nacieron físicamente de Raquel pues van a ser los favoritos de Jacob, de Israel. Y bueno, pues son los últimos, ¿no? Acuérdense que Raquel no podía tener hijos hasta que por último tiene a José. Y cuando ya van de camino de regreso a la tierra prometida, bueno, pues cuando ya van llegando, eh, ahí da luz Raquel a Benjamín y en el parto muere Raquel. Entonces, eh, tenemos que entender en primer lugar la predilección que tiene Jacob por José y por Benjamín, por los dos. Posiblemente más por Jacob, pero bueno, en la historia se deduce que los dos, ¿verdad? Que los dos son importantes para él, posiblemente más José, pero en segundo lugar, después de José, tendríamos a Benjamín. ¿Por qué? Porque los dos son hijos de Raquel, a quien él más amaba. Bien, entonces, si no hay ya ninguna duda, entonces podemos entrar de lleno al texto, a la narración acerca de
de José. Bueno, él era más chico, acuérdense que son los últimos, José y Benjamín son los últimos. Entonces, pues eran más chicos que sus hermanos pues mayores, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, eran los primeros cuatro y así como ya hemos visto en el árbol genealógico. Bien, desde el principio, bueno, pues como que el tema de la predilección en la familia se deja notar. Habíamos visto en clases anteriores cómo eh, Isaac pues prefería a Esaú y su esposa Rebeca prefería a, a Jacob, ¿verdad? Aquí en este caso los preferidos, los predilectos de Jacob van a ser José y Benjamín. Y ni siquiera lo disimula, ¿verdad? Hay una preferencia muy marcada que, bueno, le regala un abrigo de colores a José, lo narra la Biblia, y esta preferencia va a provocar, pues, celos, envidia de parte de los hermanos mayores, ¿verdad? Le tienen envidia, le hacen bullying, le tienen coraje, le tienen resentimiento, pues porque dentro de los 12 eh, muestra una marcada preferencia, aquí en este caso por José, porque a lo mejor era mayor y Benjamín todavía posiblemente era más chico. Eso va a llegar a desencadenar que pues les cae tan mal, les cae tan gordo, que van a pensar eventualmente van a pensar cómo deshacerse de él y lo van a lograr, ¿verdad? Bien, la bendición, como habíamos dicho, había pasado de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos, ¿verdad? Los 12 hijos tienen la bendición. No es que la bendición únicamente pasa a José o únicamente pasa a Benjamín. La bendición se reparte a los 12 hijos que van a formar las 12 tribus de Israel. Entonces se reparte, digamos, de una manera pues equitativa. Sin embargo, José tiene una característica, tiene un don especial que es el poder interpretar los sueños. Bueno, soñaba mucho y aparte los interpretaba, ¿verdad? Se ve como desde joven, bueno, tiene estos dos sueños que como una espiga y que 11 espigas a su alrededor se inclinan hacia una espiga, o que él era una estrella y que 11 estrellas pues también hacían una reverencia en relación a él, ¿no? Y pues ahí el sueño no era difícil de interpretar, pues ahí era muy claro que en algún momento sus hermanos se iban a inclinar ante él. Cosa que va a suceder más adelante, se cumple ese sueño, se cumple esa profecía, cuando sus hermanos más adelante se inclinan ante él pidiendo misericordia, de que no los mataran, de que les vendieran el grano, etcétera. Entonces más adelante ese sueño se va a cumplir. Bien, entonces vemos cómo intentan deshacerse de él y se deshacen de él, ¿verdad? Eh, Se van al campo, no lo quieren llevar, no lo quieren juntar, ahí se nota, bueno, sí, sí, Emanuel, ¿ibas a preguntar algo? No. Bueno, continuamos. Entonces, se van al campo, no lo llevan y después el papá lo manda a que se junte con los demás hermanos y bueno, pues ahí se nota que les cae muy mal, ¿no? A todos los demás hermanos que son hijos, digamos, son medios hermanos, son hijos de otra mamá. Y bueno, pues empiezan a planear cómo deshacerse de él, empiezan a planear matarlo. Y por ahí Simeón como que siempre trata de defenderlo. Dice, bueno, pues se ingenia algo para no matarlo. Dicen, pues mejor vamos a meterlo en un pozo. Luego hay otro relato que los venden a unos madianitas. Y bueno, pues a final de cuentas eh, le perdonan la vida. eh, Algunos sí le traen tanto coraje y sí lo quieren matar. Ahí Simeón pues los convence de que era suficiente con que lo vendieran, ¿no? Servía que ganaban unas monedas. Digamos, es una de también de las similitudes con Jesús, ¿no? También lo venden por 30 monedas, igual que Jesús. También estuvo preso injustamente,
tanto aquí en el pozo como va a estar en un calabozo, también preso injustamente. Bueno, son algunas de las características que lo hacen muy similar a Jesús. Bueno, pues estos madianitas, estos mercaderes llegan a Egipto y lo venden como esclavo, ¿no? Se nota de todos modos la bendición, así como la bendición se notaba en Abraham, en Isaac, en Jacob, que todo lo que hacían, emprendían, les salía bien. Bueno, pues aquí lo venden a un funcionario público, un eunuco, era un funcionario pues de alto rango, ¿no? Del gobierno de Egipto, del faraón. Entonces, me parece que se salió Manuel otra vez. Perdón. Bueno, entonces, este, lo venden a este funcionario y pues parecía que ahí podía llegar a tener acceso, podía quedar bien, podía ascender, podía conocer al faraón. Y sin embargo, bueno, pues se atraviesa esta situación con esta esposa del funcionario público que eh, pues lo ve joven y trata de seducirlo, de insinuársele. Y bueno, pues José como que tiene bien sus valores, sus principios, quizás habría eh, que resaltar esa parte, ¿no? Su castidad, eh, su rechazo a esta mujer, eh, pues le va a traer consecuencias, ¿no? Y la consecuencia es que la mujer despechada, pues lo acusa falsamente, como a Jesús también lo acusan falsamente. Y bueno, pues era muy poderoso el funcionario y lo refunden en el calabozo, ¿no? Bien, entonces José el Soñador pues toca fondo, ¿no? Se encuentra en el fondo de un calabozo, ahí en lo peor, ¿no? Tocando fondo. Los hermanos lo han traicionado, los hermanos lo vendieron y pues humanamente él se debería de sentir muy mal, ¿no? Bueno, si imagináramos la situación que un hermano nos traicionara así de esa manera como de vendernos, pues es muy, muy grave y muy desalentador, ¿no? Entonces, lo que sucede es que aún en las peores condiciones, en las peores circunstancias, aún así José el Soñador tiene la bendición y va a surgir José el Soñador desde el fondo de un calabozo a ser casi, casi igual que el faraón, ¿verdad? A ser como el funcionario más importante de Egipto por la bendición que Dios tiene, ¿no? La bendición que Dios le ha dado a través de su padre, de su abuelo, este, se va a ver reflejado en que todo lo que va a hacer le va a permitir superar las condiciones adversas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la cárcel vemos cómo interpreta dos sueños de un panadero y de un copero. La función del copero normalmente era tomar y comer todo lo que comía el rey, porque, bueno, pues estaba como muy de moda que los envenenaban a los reyes, ¿no? Entonces, tenían gente que comía antes de la comida para ver que no estuviera envenenada y entonces, pues ya comer ellos. Pero pues era un trabajo muy bien remunerado, pues de toda la confianza del rey, tenía que estar ahí cerca del rey, comía lo mismo que el rey comía, todos los manjares, vinos, todo tenía acceso a él y y entonces era pues muy bien pagado, ¿no? Por alguna razón, tanto el panadero como el copero habían caído en el calabozo y tienen estos sueños que les interpreta José el Soñador, ¿no? Entonces no solamente tenía el don de soñar, sino también de interpretar los sueños. Y ahí les anuncia o les predice eh, a los dos, uno que ya iban a salir pronto, pero uno se iba a ser restituido en su cargo y el otro no, pues que le iban a dar el peor castigo, lo iban a mandar matar, ¿no? Entonces les interpreta a los dos
Y cuando salen, pues les dice que se acuerden, sobre todo al copero, le dice que se acuerde de él cuando esté frente al faraón. Bien, el copero sale y pues se le olvida, ¿no? Ahí tiene la mala suerte de que se le olvida y pasan como 2 años, más o menos, y no se acuerda de decirle al faraón que había un muchacho ahí que interpretaba sueños y pues que lo ayudara, ¿no? Hasta que 2 años después el faraón tiene un sueño y pues ninguno de sus asesores espirituales, brujos, pues gente ahí que le asesoraba, nadie le podía interpretar el sueño, hasta que en ese momento pues como que se acuerda, ¿no? El copero le cae el 20, se acuerda de que, permítame, déjame. Hasta que está ahí, se acuerda que dice el faraón que tiene un sueño, pues se acuerda este, del muchacho de José el Soñador que le había interpretado el sueño. Entonces el faraón lo manda a llamar y y hola Manuel, el faraón lo manda a llamar y eh, pues ahí José el Soñador le da la interpretación exacta del sueño, ¿no? Las 7 vacas flacas que se devoran las 7 vacas gordas. Y José el Soñador, bueno, le interpreta y le dice que le vienen 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de mucha sequía, ¿no? Y esos años de sequía pues van a ser muy graves y bueno, el faraón pues se alarma, pero le da la solución. José el Soñador pues le dice que se prepare, que se prevenga, que construya graneros y durante esos 7 años llene sus graneros para que cuando vengan las vacas flacas pues él tenga alimento para alimentar a su población y pues le da esa sugerencia, ¿no? Al faraón le parece también la sugerencia que decide eh, ponerlo a cargo de este proyecto, ¿no? Digamos, pero es un proyecto pues ahora sí faraónico porque implicaba construir muchos graneros, administrar las cosechas y pues lo hace un funcionario casi casi como el segundo del faraón, ¿no? Y bueno, pues así lo hace, sucede, adquiere el poder José y como tiene la bendición de Dios, pues prospera y le va bien en sus planes y todo sucede como él había dicho y y se viene la sequía y la hambruna, ¿no? Eh, Otra vez tenemos otro pasaje, así como con Abraham, así como con Isaac, en donde hay esta hambruna y siempre como que tienden a recurrir a Egipto, ¿no? Egipto, pues posiblemente porque era un imperio más grande, porque tenía el río Nilo y pues podían cosechar un poco más. A lo mejor aunque hubiera sequía, pues no les afectaba tanto en Egipto, o aún a pesar de la sequía, en Egipto todavía alcanzaban a cosechar algo. Bueno, pues sucede más o menos similar pues Jacob manda a sus hijos este, a que vayan a comprar grano. No los manda a que vayan a vivir allá, nada más simplemente que vayan a comprar el grano para poder pasar pues la temporada, ¿no? Porque seguramente nada más había grano ahí cerca que pudieran comprar, los demás pues o no tenían o apenas tenían para vivir. Manda a todos menos a Benjamín, acuérdense que Benjamín era el más pequeño, este, y pues los manda a todos, ¿no? A comprar. José el Soñador, bueno, pues luego los identifica que son sus hermanos, no se revela ah, en la primera entrevista, en la primera visita, este, más bien aparentemente, bueno, pone preso a Simeón porque él quiere conocer a Benjamín. Acuérdense que Benjamín no quiere conocerlo, sino quiere verlo después pues, de varios años, ¿no? Al menos ya pasarían
pues como unos 10 años, ¿no? Desde que dejó su familia. 7 años de vacas flacas, 2 años en el calabozo, o 3, 4, pues entre 10 y 15 años ya habían pasado, ¿no? Entonces él cuando ve a todos, pues quiere asegurarse de ver a Benjamín porque es su hermano de sangre y le interesa mucho verlo. Hay también esa relación estrecha entre Benjamín y entre Judá. Entonces para asegurarse, pues deja preso a Simeón, lo aprende y a los demás pues les deja, pues les da el grano para que vayan allá con su papá, pero con la condición de que trajeran a Benjamín, ¿no? Él porque lo quería ver, a lo mejor lo había dejado muy chico, ¿no? A lo mejor cuando salió era, pues, a lo mejor muy, muy pequeño y pues ya era un joven más grande. Entonces Jacob no quería dejar ir a Benjamín porque pues era el segundo favorito, ¿no? De los 12, el primero era José y el segundo era Benjamín. Entonces era una pena muy grande y no quería perderlo. Sin embargo, José los presiona tanto que hace que lleven también a Benjamín, hasta que Judá por ahí jura este, Judá jura que con su vida que bueno, él va a hacer todo lo posible para que regrese con vida Benjamín. Y bueno, pues ahí tenemos la parte de la trama, ¿no? Como una telenovela, como una película, que regresan y luego les mete su copa de plata, y no deja salir a Benjamín, y luego lo aprende, y bueno, pues ahí están ya todos muy preocupados porque si no regresaba Benjamín, su papá se iba a morir de la pura tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya llega un momento en que ya no puede más y no aguanta y suelta las lágrimas delante de ellos y bueno, ya revela su identidad, ¿no? Pero para esto ya había habido una situación en la que ellos ya se habían arrodillado ante él, cumpliéndose así el sueño que él había tenido en un inicio. Bueno, esa sería como la explicación de por qué el pueblo de Israel termina en Egipto o está en Egipto o cómo apareció en Egipto. Porque bueno, pues Jacob, que diga, José el Soñador, teniendo un puesto tan grande en Egipto y tantas influencias, poder y todo, bueno, pues decide invitarlos a todos sus hermanos y a su papá a traerlos a vivir ahí, porque bueno, en ese momento él tenía no solamente el alimento, sino tenía el poder para pues proveerles, darles una buena vida, asegurarles un futuro, cuando menos al principio, ¿no? En algún momento dado esto va a cambiar porque, bueno, pues si al principio él era el segundo del faraón, pues ya cuando él muere y en las siguientes generaciones, en algún momento dado esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, se les va a olvidar, ya no va a haber las influencias y los van a considerar en Egipto como un pueblo extraño y al cual van a esclavizar. Entonces, pues por eso van a durar 400 años ahí esclavizados porque en algún momento dado, todas esas influencias que tenía José el Soñador, pues se van a perder, ¿no? Puede ser una generación después o dos, pero llega un momento en que pierden esa influencia o ese poder que tienen ahí. Bien, hasta aquí. Dudas, preguntas respecto al texto bíblico, respecto a la caricatura, a la película que hayan visto. A ver, aquí es un buen momento para hacer como una pausa y escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Sí, Marielena. En el caso, por ejemplo, de Josué, que tiene los sueños cuando se ve como estrella y como talega de varas, de espigas, perdón, ¿es ahí también una similitud con Jesús? ¿En qué sentido? En que todos los pueblos y todas las naciones le rendirán a él culto. Pues sí, podría ser una prefigura, ¿no? Pues sí, en ese caso sí, que toda rodilla Se doble. se doble ante ti, ¿verdad? Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey y Señor de señores, eh,
pues es ante quienes nosotros nos arrodillamos realmente, ¿no? Y bueno, hay que explicar un poquito lo que significa arrodillarse, ¿verdad? ¿Ante quién se arrodilla una persona? Eh, a lo largo de la historia, ¿ante quién se debe de arrodillar una persona? Uno, bueno, yo creo que en general se arrodilla uno ante quien tiene mucho respeto, ¿sí? Ante quien tiene demasiado respeto. En la época de la monarquía, pues por ejemplo, ante los reyes, todos los súbditos se arrodillaban, ¿no? Si pasaba el rey, si salía el rey, era como costumbre o se arrodillaban o los metían a la cárcel, no sé. Pero implicaba que uno como súbdito pues tenía respeto ante su propio rey, ¿sí? Eh, Uno podría decir, bueno, ante Dios, claro, pues claro, uno tiene respeto ante Dios y se arrodilla ante Dios. Entonces uno se puede arrodillar ante Dios, ante un rey o ante su propio rey, pero también ante alguien que tiene uno mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, más antes en los ranchos, cuando uno le pedía la bendición a sus abuelitos, pues a veces también se arrodillaba, ¿no? Y no era más que una señal de respeto. Eh, entonces, el arrodillarse ante alguien no necesariamente es ante Dios, puede ser ante alguien que uno tiene mucho respeto, ¿no? Puede ser sus papás, puede ser sus abuelos, puede ser un sacerdote, puede ser Jesucristo en la Eucaristía, puede ser ante una imagen, puede ser ante una imagen, por ejemplo, de la Virgen, también es válido, ¿no? Entonces, el arrodillarse no es únicamente ante Dios, aunque también ante Dios. Ahora en Jesús encontramos pues todo, ¿verdad? Que es Rey, que es Dios, y que es nuestro Señor, entonces, y que merece todo nuestro respeto, ¿no? Entonces, ante Jesús, digamos que es ante quien toda rodilla debe arrodillarse, porque merece nuestro máximo respeto. Y sí, en ese sentido, sí, sí coincidiría contigo, María Elena, sí sería otra prefigura de Jesús. Ahora, tenemos que entender lo que es una prefigura, o sea, no es que José el Soñador es Jesús, es otra persona, pero que a través o por medio de la revelación nos va dando detalles de Jesús o de lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? No es que José el Soñador era Jesús, creo que eso lo tenemos claro. Así como hemos visto que Melquisedec tampoco es Jesús. Jesús, también es otra figura, ni Isaac es Jesús, o sea, son figuras del Antiguo Testamento que nos van dando cierta revelación, que nos van dando detalles característicos o típicos de lo que va a suceder o de quien va a venir más adelante, ¿no? Entonces los tres son prefigura de Jesús, pero ninguno de los tres es Jesús. Pero en ese sentido, José el Soñador, pues sí, este, digamos que por excelencia es ante quien nos deberíamos de arrodillar, ante Jesús, sí. Claro, ante Dios Padre, ante el Espíritu Santo también, no es exclusivo, pero eh, digamos que es el que cumple con todos estos atributos. Sí, Marilena. Otra pregunta. En la caricatura venía que José les dio las semillas y unos costalitos con dinero. ¿Pero qué significaba ese costalito con dinero? ¿Qué decirles a sus hermanos? Pues lo podríamos leer en la Biblia, pero era como una trampa. Ahí en la caricatura no se ve todo lo que está en la Biblia. Yo creo que de tarea sí tenemos que leer el relato como viene, porque en la caricatura viene como resumido. Pero simplemente era ponerles trampas y presionarlos, porque él tenía todo el poder de, si los quería matar, los podía matar, ¿no? Este, eran trampas nada más, pues para que se asustaran, para que se presionaran, porque si él decía, pues este me robó, y con todo el poder que tenía, siendo el segundo del faraón, él nada más bastaba que dijera, métanlo al calabozo, lo metían al calabozo, mátenlos y lo mataban. O sea, él en su poder tenía
la vida de sus hermanos. Si él quería vengarse, fácilmente lo podía haber hecho. Es interesante también ver el proceso de perdón, ¿no? Yo creo que la característica más importante de José el Soñador es el perdón o la generosidad. Sí, todo el mundo lo conoce por su don de soñar y de interpretar los sueños. Sí, era un don especial que él tenía, pero no es lo más importante. Si vemos, lo más importante es este proceso de sanación, de perdón de sus hermanos, ¿no? Que le hacen una traición a tal grado de quererlo matar, a tal grado de venderlo, a tal grado, bueno, pues es una traición muy grande. Y él era inocente, ¿no? Él no tenía culpa de que le tuvieran envidia, él no tenía culpa de ser el favorito de su papá. Entonces él era justo, él era inocente, sería otra similitud con Jesús, ¿no? En todo el texto se ve totalmente justo y totalmente inocente. No, no se le ve malicia, no se le ve malicia para tenerle rencor a sus hermanos, no se ve malicia incluso para aprovecharse de la esposa de Putifar, no se le ve malicia, en ese sentido al contrario, se le ve mucha entereza, mucha justicia y un corazón muy noble, ¿no? Tan noble que llega a perdonar a sus hermanos. Quizás muchos de nosotros no hubiéramos hecho eso o les hubiéramos dejado de hablar o si teníamos la oportunidad de desquitarnos o de vengarnos, pues lo hubiéramos hecho, ¿no? Sin embargo, bueno, es interesante cómo en el relato él va teniendo este proceso de sanación. Pues tenemos primero que estuvo en el calabozo unos 2, 4 años más o menos, ¿no? Tuvo mucho tiempo para pensar. ¿Y él qué pensaría? Bueno, pues, ¿por qué los hermanos lo vendieron? O sea, él qué hizo mal para que le tuvieran tanta envidia, ¿por qué lo querían matar? Y él, pues, tiene como que dos caminos, como también nosotros tenemos, a todos nosotros alguien nos ha hecho algo, ¿no? Y pues tenemos dos caminos, o perdonar o tener el resentimiento, el rencor o incluso hasta deseos de venganza, ¿no? Y él pudo haberlos almacenado y a lo mejor pudo haberlos sanado a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, lo más importante va a ser que a través del tiempo eh, él reconoce, o más bien él se da cuenta, o él se imagina que la voluntad de Dios era que él fuera por delante. Bueno, le va tan bien en Egipto que se hace vicegobernador o vicefaraón, le va tan bien que él no solamente interpreta los sueños, sino que también interpreta los acontecimientos. Yo creo que eso es bien importante. José el Soñador no solamente interpreta los sueños, sino también interpreta la realidad. Interpretando la realidad, José el Soñador se da cuenta que era la voluntad de Dios, aún dentro de lo malo, aún dentro de que lo querían vender y lo querían matar, Dios había permitido eso. Y dentro de esa voluntad de Dios, Dios lo envía por delante a Egipto para que estuviera preparado, para que los pudiera rescatar de la hambruna que venía, ¿no? Entonces él identifica la voluntad de Dios no solamente en los sueños, sino también en la realidad, en los acontecimientos. Y esto es bien importante porque Dios también se revela en los acontecimientos y en la realidad. Dios se revela, sí, en su palabra, pero también en los acontecimientos y en la realidad. Y nosotros tenemos que ser intérpretes de la realidad y ver lo que está sucediendo, así como José el Soñador. Esa es como que su característica principal. Yo para mí, aunque no lo dice ahí claramente, bueno, sí, interpretar los sueños era una cualidad que tenía, pero para mí es más importante el interpretar los acontecimientos, interpretar la realidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Él era tan puro, tan justo, que tenía esa sintonía como de profeta, como de alguien enviado por Dios, que interpreta y se va dando cuenta de la voluntad de Dios y se da cuenta que dentro de esa voluntad de Dios, Dios permitió y quería que él se fuera adelantando pues para revelarse, ¿no? Para salvar a sus hermanos él más adelante. Entonces, a través de ese proceso de interpretar la realidad, él se da cuenta que Dios lo quiso, Dios lo permitió, y él logra sanar y perdonar
ese resentimiento que posiblemente tuvo o posiblemente no lo tuvo, no sé, la Biblia no nos da tanto detalle. Sin embargo, bueno, pues no cambia nada, ¿verdad? A final de cuentas, él va perdonando. Cuando se les aparecen ahí los hermanos y él empieza a jugar un poco con ellos, ¿verdad? Primero porque tiene la curiosidad de ver a Benjamín, después porque tiene la curiosidad de ver a su papá, después porque los quiere hacer batallar un poco. Y posiblemente también él está en ese proceso, ¿no? Como jugando un poquito de que si los quiero, a lo mejor al principio de esto todavía tiene cierta idea de resentimiento, de venganza o de desquitarse, pero también conforme se van dando los acontecimientos, él va perdonando, ¿no? Por eso llora, pues es humano, ¿no? Y a final de cuentas va en este proceso. Entonces, esas cosas que él iba sembrando en los costales eran trampas que los iban presionando más y los demás se sentían más presionados hasta que se arrodillan ante él porque se sienten totalmente acorralados, se sienten totalmente indefensos ante el poder de José, que no sabían que era su hermano, ¿verdad? Pero se sienten tan débiles, tan pequeños, tan en sus manos, que a final de cuentas se arrodillan y se cumple el sueño, ¿no? Entonces, eh, yo pienso de manera personal que era ponerles trampas que él podía usar en su contra en cualquier momento, tanto para encarcelarlos como para matarlos. Entonces él no sabía si las iba a usar o no. Las usó pues para presionarlos un poco, para que trajeran a Benjamín, para que se vinieran, para hacer lo que él quería que hicieran. Y a final de cuentas lo hacen, ¿verdad? Por la presión que les mete. Eh, entonces así era como los fue presionando para que fácilmente podía, pues estando en el territorio de ellos, pues fácilmente podía apresarlos, podía intimidarlos, podía, no sé, hacer lo que quisiera. Y sin embargo, a pesar de tener todo el poder, termina abrazándolos, termina perdonándolos, ¿no? Más o menos como el pasaje de Esaú, ¿se acuerdan cuando termina perdonando a Jacob? Que le da un abrazo. Aquí también esta escena pues termina igual perdonándolos y dándoles un abrazo, acogiéndolos, recibiéndoles y pues dándoles todo el apoyo para que se pudieran venir. No sé si más o menos eso contesta tu pregunta, Marilena. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo, a mí me llama la atención en el texto bíblico que esté así como en medio de la historia de Judá y de, y de que tuvo un hijo y luego se murió y luego tuvo así. Eso me llama la atención como insertado ahí raro. Sí, sí, parece un inserto raro porque está hablando, desde el capítulo 37 empieza a hablar de José el Soñador y en el capítulo 38 tenemos el pasaje de Judá y Tamar. Ese me gustaría verlo la próxima clase, pero sí es un lugar aparentemente raro, ¿no? Lo pudo haber puesto antes o no sé, o después, pero como que interrumpe la sección narrativa de José. Sí es algo extraño que esté en ese lugar. Pero bueno, ya lo vamos a ver a detalle en la próxima clase, en la próxima semana. ¿Qué es eso que pasa con Judá y Tamar y cómo es que de ahí viene la bendición, cómo son antepasados de Jesús también, etcétera? Entonces eso lo vamos a ver a detalle. Pero sí llama la atención que esté ubicado ahí en ese pasaje. Sí, no hay una explicación. Porque lo podían haber hecho incluso un capítulo antes de que empezara a hablar de José el Soñador, como que sería más lógico. Pero empieza a hablar de José el Soñador y luego empieza a hablar de Judá y Tamar, ¿no? Pero sí es correcta esa apreciación y muchos textos pues también lo resaltan como que rompe el esquema narrativo, pero por algo
es que es muy importante también ese texto, ¿no? Como para darle importancia también a ese relato que no pase desapercibido. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Y profe, Sí, Manuel. ¿en qué tradición se encuadraría la historia de José o la historia de los patriarcas? ¿En la eloísta o en la yavista o en cuál? Eso lo vamos a ver también en otra clase de las tradiciones. Bueno, los patriarcas, todo el Génesis y todo el Pentateuco va mezclado con las 4 tradiciones, ¿verdad? La sacerdotal, yavista, eloísta y deuteronomista. Bueno, la deuteronomista eh, prácticamente, pues casi todo el libro del Deuteronomio, pero las otras 3, en el libro del Génesis, tanto la sacerdotal, yavista y eloísta, se van entremezclando. No hay o más bien los estudios actuales no muestran pasajes o no hay una división tan clara como para decir, bueno, todo el ciclo de José es de todo el ciclo de Abraham es de esta tradición, todo el ciclo de José o todos estos capítulos completos, no. Más bien son fragmentos más pequeños los que van identificando, bueno, la crítica textual hasta la fecha van identificando con una tradición o con otra. Entonces no hay una respuesta general. Cuando veamos las tradiciones, me gustaría que una de estas clases nada más la dedicáramos a puras tradiciones y pudiéramos ver como los lineamientos generales. En algunos casos puede ser que un versículo es de una tradición, otro versículo es de otra y otro versículo es de otra, ¿sí? Está demasiado fragmentadas las tradiciones de acuerdo a la investigación, digamos, actual. No es tan sencillo, o no son textos tan grandes o tan amplios, sino que ya llega un detalle casi que de versículo, ¿no? Tenemos algunas pistas y más que saber exactamente cuál, porque pues sería muy difícil y aún así, aunque sí hay información de que digan, bueno, este versículo se atribuye a esta tradición, este versículo se atribuye a esta otra, nada está 100% comprobado, ¿no? Sí tenemos el detalle actual de que casi versículo por versículo podríamos investigar cuál es cuál, pero aún así no es 100% confiable porque la investigación sigue avanzando, porque son teorías, porque son hipótesis y no hay nada 100% escrito que no vaya avanzando o evolucionando. Podemos tener algunos datos o algunas pistas. Yo creo que es más importante saber las características de cada una de las tradiciones y tener ciertas pistas que nos pueden ayudar como a entender, ¿no? Por ejemplo, la tradición sacerdotal, por ejemplo, no solamente, bueno, pues cuando habla de ritos, de sacrificios, todo lo que tiene que ver con la liturgia, el culto, etcétera, pues es muy probable que sea la tradición sacerdotal. También a la tradición sacerdotal le interesan mucho como datos muy precisos. Por ejemplo, donde dice que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, ¿no? Por ejemplo. O que tenía 75 años cuando tuvo Ismael, o que salieron de tal lugar y llegaron a tal lugar. Entonces, los datos aparentemente más como científicos, si se vale el término, o más que científico, más precisos, los datos más precisos de lugares, de fechas, cosas así, también los podríamos incluir dentro de la tradición sacerdotal. Entonces, son fragmentos muy pequeños que no podríamos atribuirle a un autor o a otro, ¿no? Más bien son como corrientes, como venas, como ríos que atraviesan todo el Pentateuco o el Génesis. Entonces, van mezclados. Tenemos textos muy mezclados. Cuando encontramos algunas pequeñas diferencias, es donde es más notorio ver que están como dos tradiciones que se están compilando, que se están juntando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este relato, a ver si me acuerdo,
hay una parte que no está muy claro, por ejemplo, a los mercaderes a los que vende José. A ver, vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a buscar esa parte donde, a ver, si encuentran el capítulo y el versículo me van diciendo. Es capítulo 37 Sí, de los madianitas. sí, Capítulo Es versículo 20. 12. Sí. Vendido Desde el como 12 empieza ahí la... no, pero cuando lo venden a los madianitas, ajá. 12. ¿Desde el 12? Sí. No, pero desde el 12 es cuando apenas va. Bueno, sí, todo. Ok. En el 28, ¿no? Están los madianitas. Ok. Tenemos aquí dos tradiciones. Vamos a ver, por ejemplo, desde el capítulo 18 dice, ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara, estamos en el capítulo 37, versículo 18. Conspiraron contra él para matarle y se decían mutuamente, por ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y le libró de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Rubén les dijo, no derramaréis sangre, echadle a ese pozo que hay en el páramo. Pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Versículo 23. Y ocurrió que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas, ¿sí? Ismaelitas, que venían de Galat con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, y que iban bajando hacia Egipto. Entonces aquí dice que eran ismaelitas. Luego dice abajo, entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Venid, vamos a venderle a los Ismael. ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos asintieron. Y luego en el 28 pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole, subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Vuelve Rubén al pozo y he aquí que José no estaba en el pozo. Él desgarró sus ropas y volviendo donde sus hermanos les dijo, el niño no aparece y ¿qué hago yo ahora? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito tiñeron la túnica en sangre. Bueno, aquí también podríamos tener otra similitud con Jesús, ¿verdad? Que degollaron un cabrito, ¿no? Como el cordero pascual podría ser, y tiñen la túnica con sangre, con su sangre derramada. Profe. Sí, Y la venta por 20 monedas, ¿no? También. sí, también la venta ajá, esa también sería otra similitud. Similitud. Pero lo que voy es, no queda bien claro si lo leen 2, 3 veces. Primero, dice que una tradición dice que son ismaelitas y otra tradición dice que son madianitas, ¿sí?
no es lo mismo, no son tribus iguales, unas eran de Madián y otros eran los descendientes de Ismael. Entonces ahí tenemos dos tradiciones que pueden estar como compiladas, ¿sí? Tampoco queda muy claro este, cómo fue el proceso de que si lo bajaron al pozo, lo subieron los madianitas, o sea, queda un poquito como, no sé, como no demasiado claro, aunque lo leamos detenidamente, cuesta trabajo entender esa parte, que si lo vendieron, que si no lo vendieron, que si se lo llevaron o no se lo llevaron, Ahí se ve que está muy claro, ¿no? Porque en una primera parte Rubén es quien lo defiende. y en otra es Judá, exacto. Sí, entonces son esas pistas que nos van dando a veces cuando no queda claro como si se hubiera escrito de una sentada o de un jalón, sino que son diferentes tradiciones y se mezclan. Entonces, ahí se ve, ¿no? Madianitas, ismaelitas, si lo vendieron, si no lo vendieron, si lo dejaron en el pozo. Por ejemplo, hay una tradición, podría ser que nada más lo dejaron en el pozo y después pasó una tribu y lo rescataron, ¿no? Y la otra tradición dice que si lo vendieron. Entonces, si lo vendieron por 20 monedas, quiere decir que ellos mismos lo sacaron y se lo entregaron, no es que se lo dejaron ahí. O sea, como que no queda tan claro. Lo podemos leer otra vez, a ver si lo podemos identificar, pero parecen ser como dos tradiciones diferentes que están ahí como compiladas, ¿no? A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, a ver, otra vez desde el 18. Y ellos le vieron de lejos y antes que se les acercara conspiraron contra él para matarle y se decían mutuamente, por ahí viene el soñador, ahora pues venid matémosle y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén oyó y le libró de sus manos, dijo, no atentemos contra su vida. Rubén les dijo, no derraméis sangre, echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Entonces, bueno, aquí Rubén dice, no le matemos, nada más vamos a echarlo al pozo, ¿no? Y él tenía la intención de salvarle, a lo mejor después se escapaba o se regresaba, lo sacaba del pozo y ya se lo llevaba a su casa, ¿no? Este, pero bueno, esa era su intención. Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Y ocurrió que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano lo arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat con camellos de Almáciga, bueno, todo eso que iban bajando hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, que aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre, venid, vamos a venderle a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Bueno, entonces ahí Judá es el que tiene la idea de venderlo, ¿no? Y luego acá, pero aquí dice a los ismaelitas, y luego abajo pasaron unos madianitas, mercaderes, y descubriéndole subieron a José del pozo. Vean esto, pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole subieron a José del pozo. ¿Sí ven esta parte? Este último versículo. Los madianitas, esta sería como otra tradición, que los madianitas pasaron y lo encontraron. ¿Sí o no? Sí, Así se entiende. Nada más este versículo dice, este, y dice, lo sacaron. sí, pasaron unos madianitas, sí, vemos el 28, pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole, o sea, lo descubren, ¿no? Se dan cuenta que está ahí en el pozo, subieron a José del pozo y luego dice, vendieron a José a los ismaelitas, pero como que ya es otra tradición, ¿sí? Entonces, bueno, es un detalle nada más.
Yo creo que cuando veamos las tradiciones vamos a ver un poquito a grosso modo las tradiciones. Es bueno conocer esa teoría, esas hipótesis, pero tampoco es bueno casarse así como de querer saber todo, son hipótesis nada más. Tampoco tenemos que tomarlas como al pie de la letra, ¿no? Simplemente pues que son corrientes, son escuelas y que en un proceso oral tan largo como el de escritura, como el libro del Génesis, que posiblemente estamos hablando de 800 o 1000 años, pues seguramente intervinieron varios autores, varias tradiciones, varias escuelas que fueron escribiendo y después hubo un trabajo de compilación. Bueno, eso igual que en toda la Biblia, no nos debe ya de sorprender. Pero es un ejemplo de cómo a veces no queda tan claro el pasaje. Cuando uno lo lee la primera vez, como que no hay ningún problema, uno lo lee y como que sí lo entiende, pero ya cuando uno empieza a estudiar más y empiezas a leerlo más despacito, como que hay cosas que uno puede ver o interpretar que se pueden corresponder a una tradición y a otra tradición, ¿sí? ¿Qué afecta? Pues no, no afecta nada, ¿no? Pero sí se sobreentiende como que en una sí lo sacaron ellos del pozo, o a lo mejor ni lo metieron al pozo, lo metieron y lo sacaron y pues lo vendieron, ¿no? ¿Cómo lo iban a vender si no lo veían? Yo me imagino que era más fácil que lo vendieran afuera que lo vendieran ahí estando en el pozo. No creo que los ismaelitas o los madianitas hubieran comprado a ciegas, así como que, pues te compro un esclavo que está ahí en el pozo, capaz que ni había nada, ¿no? No creo que hubieran dado 20 monedas sin verlo. Pero este otro texto dice que ellos lo sacaron, entonces no queda tan claro en la Biblia quién lo sacó del pozo, o lo sacaron los ismaelitas o lo sacaron los hermanos para venderlo, ¿sí? No, no queda tan claro. Ahora, no es tan relevante ni tan importante si lo sacaron unos o lo sacaron otros. Simplemente nos muestra las diferentes tradiciones que los estudiosos han descubierto y que son como esas corrientes, ¿no? Como unas venas que corren por una planta o esas corrientes de un río, ¿no? Que van conformando pues todo el caudal. Entonces, no nos debe de asustar, más bien uno cuando va estudiando un poquito más, se va adentrando un poquito más. Ahora, es bueno conocer las teorías, conocer las hipótesis, pero tampoco meterse demasiado, ¿no? Porque van avanzando, van evolucionando, y tampoco ninguna está así como que con lodo sellado de que este texto a fuerzas es de esta tradición, pues no, son nada más como pistas que nos indican pues como corrientes o escuelas que pudieron haber escrito relatos paralelos, similares y que de repente, bueno, pues ya se ponían todas por escrito, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que tuviéramos una clase de las tradiciones y de las corrientes, pero así en general, y no que estemos viendo casi casi que versículo por versículo, pues pertenece a esta o esta pertenece a esta, porque sí hay la información y sí se podría hacer así, pero no le veo tanto provecho, tanta utilidad, nada más tener como idea de las corrientes que pueden haber dentro de la composición del Génesis o del Pentateuco, sí ayuda a interpretar, pero no es lo único, ¿no? Es un enfoque que hay, pero no es lo único que hay para interpretar, ¿no? Entonces, tampoco nos debemos de meter ahí como que demasiado en eso, pero sí conocer las historias y las hipótesis. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, me gustaría ya para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, resaltar dos cosas. Uno, a Jacob le da tanto gusto cuando encuentra a su hijo José, que adopta a sus dos hijos que son Efraín y Manasés, los adopta. Eso me parece que lo vamos a encontrar en el capítulo 48. En el 48 del Génesis vamos a ver dónde Jacob adopta y bendice a los dos hijos de José. Tan los va a adoptar, y el adoptarlos significa como si fueran sus hijos, ¿no?
Entonces no va a haber tribus de los josecitas. De los 12 hijos sí va a haber tribus, ¿verdad? La tribu de Rubén, de Judá, de Simeón, de Neftalí, Asher, todos los 12, ¿no? Menos de Dina porque era mujer, pero de los 12 sí va a haber tribu. Pero la tribu de José se va a dividir en dos, le llaman la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Por este capítulo 48, se los voy a dejar de tarea que lo lean despacito y vean cómo bendice de tal manera Jacob a los hijos de José que prácticamente los adopta. Y si los adopta, adquiere todos los mismos derechos que tienen los hijos, van a tener los nietos de los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Entonces, cuando van a repartir el territorio de las tribus, se menciona la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Les dicen medias tribus porque digamos que entre los dos, entre Efraín y Manasés, conformarían lo que sería la tribu de los hijos de José, ¿no? Los josecitas, pero no existe esa tribu, sino que son la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Cuando se distribuyen el territorio, a Leví no le va a tocar territorio porque se va a dedicar al culto, a la liturgia, y siguen quedando 12 tribus, ¿no? Por decirlo así, 12 territorios. Bien, y por último, en la página, más bien en el capítulo 49, viene las bendiciones de Jacob. Jacob al final, cuando ya está al final de sus días, pues se está despidiendo de todos y empieza a bendecir a todos sus hijos, a sus 12 hijos, ¿verdad? Entonces en el capítulo 49 tenemos esta bendición que es importante, ¿no? En el capítulo 49 dice 49:1, Jacob llamó a sus hijos y dijo, juntaos y os anunciaré lo que os he de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Bueno, y empieza, ¿verdad? Empieza a bendecir. Primero Rubén, pues era el primogénito, ¿verdad? Mi primogénito eres tú, bla, bla, bla. Empieza a decir toda la bendición que le va a caer a Rubén. Después viene a Simeón y Leví, habla de su ira impetuosa, y luego en el versículo 8 ya empieza la bendición a Judá, ¿no? Entonces, en este capítulo 49 va a bendecir a todos sus hijos, y llama la atención, o resaltamos, o podemos rescatar, en el capítulo 49, versículo 8, donde va a bendecir a Judá. Dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Fíjense cómo, inclínense a ti los hijos de tu padre. Se parece a José el soñador, ¿verdad? Dice en el versículo 8, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona, ¿a quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traigan el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. El que ata la vid a su borriquillo y la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo, el de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. Bien, entonces vemos una bendición muy grande, muy completa de Jacob, no a José, sino a Judá, ¿verdad? Uno pensaría que todo esto que vivió José, todas estas cualidades de benevolencia, de magnanimidad, todos estos textos, todos estos relatos, uno pensaría que la bendición debería de venir por José, ¿verdad? Y no, más bien va a venir por Judá. Bueno, viene por los 12, la bendición se repartió a los 12, pero el que va a prevalecer es Judá. Me llama la atención ahí que
que dice que sus hermanos se van a arrodillar ante él, ¿verdad? Muy parecido a como se arrodillan ante José el Soñador, que bueno, sí se cumple el sueño, pero digamos a lo largo de la historia el que va a prevalecer no va a ser ni José, ni Efraín, ni Manasés, el que va a prevalecer va a ser Judá, ¿sí? Creo que esto era una vez preguntaste, Emanuel, que acerca de la preferencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la bendición se reparte a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob, en este capítulo 49 se destaca Judá, ¿no? Se destaca Judá que va a prevalecer sobre sus hermanos y sus hermanos se van a inclinar ante él, así como los hermanos de José se inclinaron ante él. Incluso Judá, ¿verdad? Incluso Judá se inclinó ante José, el soñador. Bien, aquí tenemos dos teorías o dos explicaciones. Una, que es un texto profético que se escribió muy antiguamente y estaba profetizando lo que iba a suceder más adelante. Y hay otra teoría que este texto, digamos que se escribió ya más tardíamente, cuando ya se sabía que históricamente el que iba a prevalecer era Judá, ¿no? Las dos son válidas, bueno, no sabemos exactamente cuál fue, pero pues las dos son válidas, ¿no? Una sí puede ser o sea, bueno, sí hay textos proféticos que dicen, bueno, esto es lo que va a suceder y sucede, ¿no? Puede ser un texto profético que está anunciando quién es el que va a prevalecer más adelante, sí, pues todos los escritores sagrados están inspirados y podrían haber emitido o escrito un texto profetizando lo que iba a suceder más adelante. Pero también cabe la posibilidad que sea un texto más tardío. Acuérdense que se termina de escribir en el destierro, ¿no? Y en el destierro ya prácticamente era la tribu de Judá la que había prevalecido. Entonces puede ser un texto más tardío, ya en la época del destierro, que podría explicar un poquito, más bien sería como no prediciendo el futuro, sino más bien dando como una explicación del presente. ¿Por qué solamente Judá iba a prevalecer o había prevalecido hasta ese momento? ¿Sí? Son dos posibilidades, las dos son válidas, pero son posibilidades como de interpretación. Me parece ser que, según los analistas, según los comentaristas, es más comúnmente aceptado que este es un texto más tardío, ¿sí? Es más comúnmente aceptado, pero tampoco podemos descartar que pudiera ser un texto profético. Digamos que es más comúnmente aceptado que es un texto más tardío, en donde, bueno, pues ya le echa todas las flores, la carne al asador, la bendición más, digamos, a Judá, bueno, sabiendo que era el que ya había prevalecido. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Y aquí habla del burro y el pollino, ¿no? También, Sí, pues, va a vender. con, con la entrada de Jesús a Jerusalén antes de ser aprendido. Sí, puede ser. Sí hay varias referencias. También habla como del Mesías también al que va a venir. En el 49:10 dice, no irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece y el que harán homenaje a los pueblos. Entonces, también hace referencias al Mesías, ¿verdad? Que va a venir. Entonces, de Judá lo más importante es, de la tribu de Judá viene David y de David también viene Jesús, ¿no? Entonces, es la descendencia de Jesús y Jesús va a surgir también de esta tribu de Judá. Y bueno, pues bendice también a todos los demás hermanos, aunque son bendiciones menores, y va describiendo un poco de manera humana, como que esa tribu, bueno, es muy enérgica, o es muy testaruda, o le va a ir bien, o le va a ir mal.
Es como una profecía de lo que le está bendiciendo, pero bueno, tenemos que tener la mente abierta que sí pueden ser las dos posibilidades, ¿no? Puede ser que sí, efectivamente, Jacob, porque no se vaya a malinterpretar que no, o sea, puede ser que sí, efectivamente Jacob bendijo de esa manera y alguien lo puso por escrito, sí, sí puede ser. Pero también puede ser que es un texto más tardío y que también de acuerdo a las características de las tribus y cómo les fue y todo, se va poniendo por escrito, ¿no? Entonces hay que estar abiertos a las dos posibilidades. No estar cerrado a una o estar cerrado a la otra. Son nada más como posibilidades de interpretación de acuerdo a la fecha en la que fue puesto por escrito y la información que podían tener al momento de que lo pusieron por escrito. Es todo. Simplemente tener un poquito el criterio amplio para ver todas las posibilidades de interpretación. Bien, terminamos con la oración de San Jerónimo. Marilena. Amén. Oh Dios, tú que concediste una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intersección, te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, a vivir la palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Amén.